Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, este ha sido un día bastante convulsionado y me pidieron que contara otra época antes de hablar del hospital que también fue convulsionada, que fue la década de los 60. Ustedes recuerdan que el presidente Eduardo Frei, su lema era Revolución en Libertad. Y en esa época estaba el monseñor Larraín Errázuriz, que era obispo, y el Silva Enríquez. Ellos comenzaron a iniciar el proceso de reforma agraria en los campos que tenía la iglesia. El 21 de agosto del año 1967, perdón, el 11 de agosto de 1967, un grupo de universitarios, dirigidos por Miguel Ángel Solar y Carlos Montes, decidió tomarse la Universidad Católica, la Casa Central, que era prácticamente el sitio mayor que tenía la universidad en esa época. La Escuela de Medicina estaba en esa sede. ¿Por qué nosotros nos tomamos la universidad? Yo era miembro del Centro de Alumnos de Medicina, era el vocal de Extensión Social, y nuestro lema era que la Universidad Católica era una torre de marfil. No tenía contacto con la realidad social que en ese momento vivía el país. La tasa de desnutrición infantil que tenían los chicos de 6 años o menos era de alrededor de un 30-40%. Ustedes ahora en la televisión son capaces de ver los niños de Sudán, de Etiopía. Bueno, esa era la desnutrición de los grados más severos que tenían nuestros niños. Eso a nosotros nos golpeaba mucho porque éramos alumnos de medicina y comenzábamos la actividad clínica. Y por eso entonces nosotros participamos en ese movimiento. Ese movimiento terminó el 21 de agosto nombrando al rector Fernando Castillo Velasco, y el gran lema que surgió de toda esa acción fue una universidad abierta para todos. Y de ahí nace el DOC. En esa época está la semilla del DOC, que ustedes la conocen, su madurez mucho mejor que yo. Tiene 100.000 alumnos, 3 veces más que la Universidad Católica. Y a mí me emociona estar aquí. Pero ahora yo les voy a hablar del Hospital San Juan de Dios. El Hospital San Juan de Dios fue el primer hospital de Chile. Pero Valdivia en el siglo XVI conquistó Chile y generó un pequeño hospital que se llamaba Virgen del Socorro, que quedaba más o menos en una de las solares, así se llamaba en esa época, cercano al Cerro Santa Lucía y que ya no existe. En el siglo XVII llegaron la Orden Hospitalaria Hermanos de San Juan de Dios. Y por eso hay muchos hospitales en América Latina que tienen este nombre. En casi todos los países hay un hospital con este nombre. Bueno, nuestro hospital actualmente tiene alrededor de 600 camas, hace 200.000 consultas, de las cuales un tercio son para los mayores de 65 años. Los mayores de 65 años que viven en el área occidente, que abarca 3 provincias y que viven 1.100.000 habitantes, son personas que tienen bastantes enfermedades, o sea, son diabéticos, hipertensos, coronarios, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y en realidad muchas veces tienen 2 o 3 de esas enfermedades juntas, y por lo tanto tienen una compleja atención en el hospital. Tanto en cirugía como en medicina egresan todos los años alrededor de 10.000 pacientes y de ellos un tercio son mayores de 65. Pero con esa enfermedad y con esa gravedad por la cual ingresan, ellos no pueden volver a sus casas autovalentes. Y por lo tanto, nosotros decidimos en el 2015 crear una unidad geriátrica, que es la única que tienen los hospitales complejos como el nuestro.
la atención geriátrica, o sea, de los mayores de 65 años, está extremadamente descuidada en nuestro país. El único hospital geriátrico que hay en Santiago es un pequeño hospital que está frente al Salvador, en José Miguel Infante, y otro hospital más grande que está en Valparaíso, pero que no tiene geriatras, que solamente tiene médicos generales, porque la geriatría, la especialidad de geriatría es una especialidad que tiene poco tiempo en nuestro país. Y nosotros logramos prepararnos para ello, formar 5 geriatras y crear una unidad de geriátrica en nuestro hospital, que tiene 20 camas, que he atendido por varios profesionales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, porque la idea de esa unidad es sacar los pacientes que ingresaron a medicina y a cirugía y poder ellos darle un tratamiento más largo, más complejo, para que vuelvan autovalentes a la casa. Porque ustedes saben que en general los pacientes de esa edad, muchos de ellos viven solos, y si no viven solos, viven con una hija o un hijo que tiene que ir a trabajar. Entonces esa persona le da el desayuno y vuelve a las 6 de la tarde, más o menos. Entonces es bastante importante que esos pacientes recuperen lo más posible todas las habilidades que uno necesita para vivir. O sea, que se pueda lavar, que se pueda comer solo, que pueda ir al baño solo, etc. Esa unidad está recibiendo alrededor de 500 ingresos anuales y los resultados son bastante satisfactorios. Alrededor de un 75% de los pacientes que pasan por esa unidad vuelven autovalentes a sus casas. La otra cosa interesante que se logró crear fue que existe el Día del Abuelo. Entre paréntesis, todos los días los familiares, si pueden ir a verlo. El periodo de ir a verlo es más largo que el del hospital. Y hay un día que se llama el Día del Abuelo, en el cual los nietos, afortunadamente hay un patio razonablemente bello, en el cual los nietos comparten con sus abuelos. Y eso obviamente que despierta relaciones, que despierta ganas de vivir, y es muy importante que los nietos capten la importancia de sus abuelos. Eso es básicamente lo que ha hecho nuestro hospital para esta población que está muy descuidada. Prácticamente no existen hogares de ancianos. Los hogares de ancianos buenos valen $1 millón mensuales, cosa que nadie puede pagar en forma habitual. Y por lo tanto, esa es una política pública que debiera generarse. En España, en todas las comunas, hay un hogar de ancianos que permite entonces que termine la fase del hospital. Los hospitales tienen una función, pero lo ideal es que permanezcan lo menos posible hospitalizados los pacientes en el hospital. ¿Por qué? Porque el hospital es riesgoso. Un hospital genera riesgo. Se usan antibióticos muy complejos que son capaces de matar toda nuestra flora, la flora intestinal, la flora de la boca, y por lo tanto, al morir toda esa flora que normalmente todos nosotros tenemos, eso hace que otras bacterias mucho más malas, mucho más resistentes a los antibióticos, puedan entrar al organismo de los pacientes hospitalizados. Así que lo ideal es que tengan hospitalizaciones cortas. No siempre se puede cumplir porque hay cuadros muy complejos y graves que requieren de una hospitalización larga. Pero si uno pudiera decir algo, mientras menos tiempo permanezca en el hospital, mejor. Y entonces, particularmente los pacientes de más edad, y por eso entonces nuestro país debiera avanzar hacia crear hogares de ancianos. Esa es básicamente la política que yo les quería contar. Nosotros estamos muy satisfechos, 20 camas parecen poco, pero cumplen una función alta.
¿ya? O sea, alrededor de un 10% de los pacientes que ingresaron a medicina y a cirugía y que tienen más de 65 años pueden irse a esta unidad y retornar, vuelvo a decir, autovalentes a su casa. Básicamente es eso lo que yo quería contarles.